Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico en estas calurosas, extremosas tardes. Ya, yo de negro, eso, echándole peligro a la vida, como debe de ser. Bueno, entonces, hoy tenemos un tema muy interesante porque usted lo pidió. Ahora hay temas de asesinos seriales, así que ahí están preguntando, ¿ya ver cuándo? Ahí está, ahí ya llegó el día. A usted que le gusta la pulsión de muerte, ahí están sus casos. Muy bien, entonces nos presentamos en primer lugar. Hola, buenas tardes, les saluda Verónica Patiño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Susana Camargo y espero que les guste mucho el tema. Buenas tardes, saludos a Alana Hernández y espero que puedan Dormir. sublimar su pulsión de destructiva y de muerte. Buenas tardes, les habla Daniel Barra, gracias por estar un viernes más con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, los saluda Edgar y pues un muy buen tema para platicarlo. Echamos el cafecito. Y también ojalá puedan manejar por carretera después de esto. Así es, bueno, pues hoy toca el tema de una asesina serial que se llama Aileen Aileen Samera. Y bueno, es tema de criminología psicoanalítica, de la especialidad de criminología. Ahorita les damos las referencias y bueno, primero deben saludar a los que ya están aquí acompañándonos. José Alberto García, saludos. Noemí Robles, Zacari San, saludos. Demiano Gutiérrez, saludos Demiano. Dan Luna, Estela Calapiz, también saludos, buenas tardes. Guillermo Alan, Susana Camargo, Martín Hernández, saludos. Edgar Soria y Dani Barra. Wow, ¿cómo le hacen para saludar? Daisy Olmedo también, saludos. Así Sabina que bueno. También, sí. ¿Sabrina? Sabina. Ah, está Sabina Espinosa, ya llegó, muy bien, saludos Sabina. Y Erika Luna también, saludos Erika. Así que bueno, pues empezamos con este caso de la doncella de la muerte o la asesina de la carretera. Ahí está. Martín Hernández, saludos Martín. Muy bien, pues ya Yalile Duarte también, saludos. Bueno, empezamos con la coordinadora de la especialidad de criminología psicoanalítica y la directora del Instituto de Criminología Psicoanalítica y la maestra Susana Camargo. Bueno, sí. Susana Camargo. Bueno, principalmente, como en todos los casos, para saber la razón de lo que hicieron, pues hay que tener antecedentes. Entonces, pues hay que ver la historia de Aileen, una historia pues bastante fuerte. Aileen nace en febrero de 1956 en una familia disfuncional. Su padre pues fue encarcelado, se suicidó, su madre los abandonó. Posteriormente ella pasa a vivir con sus abuelos, con una abuela alcohólica y un abuelo violador, que ella dijo varias veces abusó de ella. Entonces, pues probablemente la abuela sabía de esto, pero era tanto su alcoholismo y prestaba más atención a eso que cuidarla. A los 14 años sale embarazada, sus abuelos no sabían de quién, ella tampoco sabía de quién, entonces la corren de su casa y a su hermano menor, al hermano de Aileen, pues lo dan en adopción. Entonces ella se queda en la calle y comienza una vida de prostitución porque no había otra manera de salir adelante. Y bueno, desde el principio ella estuvo sola, no hubo alguien que la apoyara, que la cuidara. Entonces esta va a ser una de las principales razones por las que ella comienza su vida criminal. Pero bueno, pasamos a que nos digan algo más. Yo creo que es muy interesante que haya llevado esta vida al cine, no porque sea otra asesina serial más, ¿no? La verdad es que sí es otra asesina serial más, pero creo que ahí se juntan en estas características muy interesantes, sobre todo la del asesino desorganizado. O sea, generalmente vemos psicópatas muy estructurados y esta mujer, bueno, era un desorden, por no decir museo, pero era muy desorganizada. Entonces nos va a permitir analizar estructuras que están ahí, que están puestas y que también, bueno, pues nos va también a permitir confirmar toda esta parte compleja y cómo hay patrones que se repiten y la familia disfuncional como el origen de la psicopatía, independientemente de que venga acompañado de una película que causó mucho revuelo porque todo el mundo quería ver a Charlize Theron desfigurada, gorda, fea,
porque lo logra, o sea, Sí. logra hacer una actuación impresionante en un caso desafortunado, pero creo que para el psicoanálisis no se presta para que podamos hacer algunos análisis interesantes. Pues sí, gracias. Una de las cosas sorprendentes, bonitas que se perdón. Una de las cosas impresionantes es la forma en que Charlize Theron pudo darle vida a esta asesina y un parecido tan similar que fue, o sea, su manera de expresarse, su manera de hablar, esos dientes que siempre mostraba, porque vemos ahí en ella como esta parte salvaje, esta parte primitiva, como muchos animales, por ejemplo los gorilas, los changos, que para mostrar una agresividad muestran los dientes y los ojos los saltan. Entonces desde ahí vemos una agresividad intensa que traía esta mujer, porque cuando le hacen las últimas entrevistas, cómo está con los ojos que casi se le salen de la cuenca. Es que esto va con su estructura, justamente eso es muy interesante, agresivo. muy interesante. Su estructura es como muy primitiva. Sí. En el aspecto físico, como bien lo dicen, la caracterización de la película, ¿no? Sí, muy semejante a ella, pero también sí, por ahí tienen oportunidad de ver fotos de ella o documentales, incluso las características físicas, ¿no? Esta parte pronunciada de las cejas, Sí. pero sí, dicen. Donde van las cejas. Exactamente, y que se ve pronunciada, ¿no? Esta parte también de rasgos animaloides por ahí. Pero por el estilo. como más masculino. O sea, Ujú. esta Sí. parte pronunciada es como muy de la característica ósea del hombre. Y de la mujer no, la mujer es Ujú. diferente, entonces Más esas delicada. características sí. Y precisamente también yendo a estos aspectos varoniles, que más adelante vamos a entrar más a detalle sobre su vida, también la característica de cómo mataban, ¿no? A través de los disparos, también es una característica de los asesinos Muy masculinos, muy masculinos. Así es. Sí, retomando un poco lo que mencionaban, hay 2 documentales en Netflix. En ellos, digo, si los quieren analizar un poco, no se vayan con la finta de que va a traer algo de la onda psicológica. Los documentales van más por del tipo social. Informativo. Sí, No más morboso, informativo. Y más que nada, cómo es que el americano trata de llenarse los bolsillos a raíz del otro. ¿Qué es lo que le pasa a Aileen desde que nace hasta que se muere totalmente? Todos se tratan de abusar de ella La muerte. y todos abusan de ella. Es importante entonces... Hasta Netflix terminó usando de ella. Totalmente. Pues, Incluso en los dos documentales que hay, te digo, el primero es hecho por él mismo, que hace el segundo, obvio, pero él, primero yo lo entendí como que quiere darle entender, ¿no? Por qué lo hace ella, pero después al final él se enoja con ella y dice, oye, pero ¿cómo es posible que hayas asesinado a 7 y ahora dices que no? Y total, que la confronta y es donde a ella no le parece, y esto es a raíz de que la van a ejecutar, pues. Pero bueno, eso lo trataremos más adelante. Bueno, sí, aquí, se puede decir que es una psicótica una psicópata tipo psicótica, así es, de tan primitiva y tan desestructurada que está. Pero bueno, digamos, se cumple en ella lo que dice la teoría con respecto a la infancia completamente violenta, sin amor, sin ley, digamos. Una infancia una infancia sin ley ni amor, pues ¿qué va a dar? Pues se confila para acá, ¿no? Psicosis o psicopatía, así como tal. Y más cuando hay abusos sexuales y violaciones y todo, pues bueno, la perfilan, en este caso lo perfilan o la perfilan para que haga lo mismo en la adultez y tome esa venganza, ¿no? A fin de cuentas ya no es contra los padres, sino ahora con quien se deje, con cualquier adulto que represente a un padre o una madre, pues se van contra ellos. Así que se cumple lo que dice la teoría con respecto a cómo crear asesinos, ¿no? A fin de cuentas, asesinos seriales. Bueno, saludos a Ter Tejeda, Carlos Lima, Susana Blanco, López Adriana, Omar Morel, Yalile Duarte, y ya. Y también aquí lo que podemos ver, si la historia de esta mujer fue que el padre era pederasta, fue encarcelado,
no tuvo esa tolerancia a tener el castigo a sus acciones y se suicida. Después la madre la abandona. El abuelo abusa de ella. Entonces, ¿qué más le quedaba si no conocía otra forma de vivir? O sea, aquí podemos ver una identificación de ella con sus agresores. ¿Qué es lo que ella quiere hacer? Ella es violar la ley, violar las normas que ya están establecidas, como no quitarle la vida a alguna persona. Y en este caso ella es la forma en que se está cobrando esa infancia robada, se la está cobrando la sociedad de esta manera. Entonces aquí podemos ver una identificación muy marcada con sus agresores. Primero fue agredida, en el momento que ella ve que siente esta descarga de toda esa impulsividad que tiene y mata a la primera persona, ahí hay una descarga total de todo lo que ella sentía, todas sus frustraciones, todo ese abuso que sentía, y creo que de ahí parece que agarró el gusto por ello. Además de que podemos ver un patrón repetitivo con, pues, si fue con los papás, después con el abuelo, el hecho de que la violara, después, ¿qué es lo que pasa a hacer? En lugar de buscar otro trabajo, lo que encuentra es la prostitución, era lo que ella tenía, que comienza mostrándole su cuerpo a las personas y después pues pasa ahora sí a su profesión de prostituta. Ahora sí cobra. Ahora sí cobra, exactamente. El ver que era agresiva, pero pues no había otra manera, no había alguien que la defendiera. Desde el principio ella tuvo que defenderse hasta contra la familia. Y lo que comentaba la maestra Verónica, que no iba a matarlo, al hombre que la viola, la intención no era matarlo. Ahora sí que fue en defensa propia y al matarlo dijo, ay, pues se siente padre, saqué lo que tenía contra él y contra los demás. 30 y tantos años de abuso. Sí, exactamente, 33 años, que fue cuando comienza a matar. Entonces, pues para ella estuvo bien, era lo que necesitaba para sentirse por primera vez. Yo creo que va a ser importante ahorita retomando lo que comentaba sobre que se descarga en el primer asesinato. Todos los psicópatas dicen usualmente lo mismo, es como sobre todo los seriales, el primer asesinato es como muy satisfactorio. Recordamos al hamburguesero que decía, después de que la mato me siento bien. Sí, claro, porque hay una descarga completa de la pulsión. Y si esta mujer estaba transitando entre la perversión y la psicosis, imagínate, es una descarga completa de toda esa trauma, un yo que quizás pudiera yo decir que es un yo débil, pero yo creo que fue un yo que se desestructuró desde muy pequeña con toda esa agresividad que tuvo, y cómo la única manera en la que puedan sentirse mejores es en esa descarga. O sea, como sea, van a buscar cualquier pretexto para volverlo a hacer. Y si estaba transitando entre la perversión y la psicosis, yo creo que también era muy esperado, a menos que, bueno, pues fuera alguien que se metió a filmar sin mucho conocimiento, como es la mayoría de los casos, donde dice ella, ¿sabes qué? No, yo no hice nada. Y dice, ¿cómo que no hiciste nada? Espérame, tú eres un neurótico que estás aquí, que estás anclado, que tienes móvil, que estás muy cerca de la perversión, por todas tus características, pero que todavía te da remordimiento. Ella no. Ella bien podía un buen día decir no entiendo y el día siguiente entenderlo todo, porque es ese tránsito, o sea, es esa parte en donde hay una ley, una castración, yo creo que está perforada y se cae por pedazos, ¿no? Pero, y luego de pronto se vuelve a poner porque la tiene que rebasar, o sea, el chiste es sobrepasarla, pero creo que también había mucha confusión entre lo que era real y no era real para esto. Pero como ahorita que decía Edgar, que en la última entrevista, creo que es el director el que hace la película, ¿no? Sí. Donde le dice que se había matado a sangre fría o fue en defensa propia, y como ahí fue donde ella no toleró. Digo, ¿cómo puedes pedirle a un psicópata que tenga o sea, no tienen ese remordimiento, no tienen esa culpa? Ahora, ¿eso qué hizo? Un neurótico, recordemos que es pulsión, fantasía, el pensamiento, y ya pasa a la acción. Y el psicópata eso no lo tiene. Él de la pulsión se va a la acción. Es la única forma. Bueno, podría descargar, digamos, en la crisis, descarga también en el cuerpo o sea, psicosomáticamente, pues en el cuerpo. Y la forma más fácil es en el actuar, en hacer el daño a los terceros, sí. Pero fíjate, si es psicópata o si es psicótico, ¿por qué tiene que venir la culpa? Y si viene la culpa al final, ella quería, o sea, ella se asegura
de asesinar lo suficiente porque dijo, con esto me asegura que me mate. O sea, había una necesidad de castigo muy al final, pero si está entre un psicópata, entre un perverso y un psicótico, ni la perversión ni la psicosis tienen culpa como tal. Pero sí había es una algo ahí. forma de llamar la atención, o sea, si no hubo esa atención, si no hubo ese amor, ese que se ocuparan de ella, ¿cómo iba a ser que se ocuparan de ella? Pues con estas acciones. Ahora, como Los digo, policías, aunque era son demasiado impulsiva como para planear y hacer las cosas de una forma sin que hubiera un castigo. Tarde o temprano iba a ser, pero sabemos que inconscientemente era lo que buscaba, ser vista por los demás, vista por la sociedad, de una forma mal, pues sí. Entonces aquí cuando el director le dice que haga o sea, que confiese, si ya está a punto de morir, creo que el día siguiente de la entrevista era su ejecución. Entonces si le está diciendo que en ese momento reconozca si era realmente algo por defensa propia o si fue a sangre fría, y como dijo, piensa lo que quieras, o sea, ya no tiene caso, esto ya no modifica lo que va a suceder. Entonces, ¿cómo se le dice que no estaba actuando bien? Eso que decía, que Dios iba a estar ahí con ella, o sea, ya estamos viendo ahí delirios donde dice que va a ser como ir ¿qué? Star Trek. Schreiber. Pues, Schreiber. O sea, estaba hablando de la psicosis, sí. como Schreiber. Sí, ahora esta forma desafiante, esta forma así como digo, esta agresividad. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué mató hombres? Porque fue lo principal, o sea, los principales en hacerle daño, los principales en fallarle. Un padre que debe de proteger no la deja, no estuvo. Un abuelo que sería una figura paterna, la daña. Y después, si habla de la asesina de la carretera, o sea, ¿qué tipo de gente es la que va por la carretera? Normalmente son los camioneros. Sabemos qué tipo de personas son, que se drogan, que son violentos. ¿Por qué la violencia? Porque muchas veces no duermen o no comen lo suficiente, o sea, no llevan una vida normal. Entonces esto empieza a perjudicarles, empiezan a tomar drogas para no dormir. Entonces, ¿qué tipo de personas era con quien ella trataba? ¿Cuál fue el abuso que hubo? Imagínate, no es lo mismo en un prostíbulo que trabajan ahí, que hay una cierta protección a las mujeres que trabajan ahí y hay un cierto límite. Lo que podemos ver en la película, se supone que era de la carretera y en los mismos carros era donde ella ejercía su trabajo. Entonces, ¿qué protección tenía? En una carretera donde es solitaria, donde no hay o sea, a veces es demasiadas las distancias largas donde no hay quien vigile, no hay policía, no hay. Entonces, ¿qué tipo de abuso sufrió como para que ella durante esos 30 y tantos años en los que lo había matado guardó toda ese rencor? Digo, de ser psicópata, pues era de que a cada momento estuviera, bueno, sí sacaba a ella, pero digamos de una forma agresiva. A donde quiera que iba era, o sea, muy fuerte en su forma de tratar a la gente, muy agresiva, terminaba golpeando, volteando mesas, siendo así como muy hombre. Que en esta parte que están mencionando los dos me parece muy importante precisamente la necesidad inconsciente de culpa, porque dices, Vero, acerca del abuso que sufrió. Yo también me preguntaría o pondría en la mesa al abuso al cual se expuso. Sí, de niña. Las dos. No, ya de mayor. Pero así como siempre digo, no puedes tú reconocer algo que no conoces. Necesitas tener, si vemos aquí una de las características de un psicópata es no tener distinguir el bien y el mal. Entonces, ¿cómo podría haber hecho algo diferente de lo que era un estilo de vida? Ya era lo que se le mostró, lo que ella se le enseñó, de dónde tenía cuando ella quiso, cuando hizo un intento por dejar este tipo de vida, ¿qué fue lo que recibió? Otra vez el rechazo de la sociedad. Hay que recordar que es ella. La polémica. No sabía cosas. Ya se acaba de Sí, algo más ligero, porque eso acalora la discusión y el clima. Agua fría para todos. Por favor, café para todos. Más allá de la discusión, es más bien la parte inconsciente. El hecho de si nunca te has sentido querido o nunca te han querido, pues tú tampoco. Entonces te expones, no sabes cuidarte de esa misma manera, pues te expones a lo que sea. Tuvo algunos empleos y de todos modos los dejaba, o sea, oportunidades tuvo. Sí, es cierto que pues no le vamos a pedir peras al olmo, ¿no? Si no conoció otro estilo de vida, tal vez no se sentía cómoda, tal vez no se juntaba con la gente adecuada, porque después vemos también esta parte donde se acerca y tiene una relación lésbica con su único intento de sanidad.
y le sale mal también, Sí. y decimos le sale, pero la verdad hay que recordar que también son elecciones de objeto, ¿no? Destruye el vínculo. Como ella no puede tener vínculos como buena estructura perversa. Exactamente. Sí, pues se va a escuchar un poco feo, pero pues ella desde que nace pues está ya pues hecha para esto, ¿no? Para morir. Sí. Sí, o sea, a la destrucción totalmente. Pues un padre pedófilo, un abuelo también pedófilo, suicida el padre, la madre la abandona. Abuela alcohólica. Una tendencia al fracaso total. O sea, a una persona de este tipo pedirle que sea neurótica, digo, imposible. Ya lo hemos platicado aquí de estructuras. Y regularmente cuando una pareja es neurótica, pues dan neurotiquitos y así, ¿no? Entonces acá había estructuras perversas, psicóticas. Digo, la madre al final en esta entrevista que pasa, va él, el director, a hacerle la entrevista. Oye, ya la van a matar, ¿cómo ves? Y la mamá dice, ay, pues dile que me arrepiento. ¿De quién? Casi le falta preguntar de quién, a quién van a matar. O sea, la madre totalmente ida, ya una persona adulta, obvio está, mas sin embargo no se ve que haya el vínculo ahí. Entonces desde ahí ya estaba el fracaso directamente. Acá lo que yo alcanzo a ver es esa necesidad del director de ir con ella a las entrevistas, esa necesidad de estar con alguien. O sea, él es muy morboso en el aspecto de las entrevistas. ¿Y por qué las mataste? ¿Y por qué? Y fue en defensa personal o de defensa, o sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tenía él de oír? O sea, se estaba acercando mucho a algo muy atractivo. Claro, totalmente. Incluso la misma entrevista, las mismas entrevistas, le hacía las mismas preguntas todas las veces que iba con ella. O sea, no cambiaba nada. Era lo mismo, quería seguir escuchando lo mismo y lo mismo. Incluso al final se ve, ya él molesto dice, pues ya las mataste. Sí, ya las mataste. ¿Y qué? No, o sea, totalmente. Entonces, en esa parte de las entrevistas, las personas a su alrededor, pues simplemente eran abusadoras. ¿Y por qué? Porque ella las buscaba así. Era su necesidad de seguir siendo abusada. Ahora, no había de una manera de modo sexual, pues entonces hay que buscar que abusen a mí de manera, aunque sea económica, porque al final de cuentas eso era, que siguieran abusando de ella, seguir siendo la víctima que al final de cuentas, ahora que lo mencionabas, lo de los camiones y por qué andaba en esos ambientes, pues era eso, buscar esa misma sensación, el deseo de seguir sintiendo al menos eso que me daba placer, que no sabía cómo cambiarlo por algo que fuera un amor bueno, ¿no? Entonces buscaba el amor malo. Esa parte es como yo lo alcanzo a entender. Sí. Ay, a ver. Dice Manuel de Iba, aparecen en Laura en América. Es para atraer y todo es actuado, tú no sé nada. Así es el guión, no te Así puedes. es el guión, así es, no pasa Ya nada. nos conocemos. Ahorita van a agarrar bolsazos. Todo está bajo el guión. ¿Qué pasa, desgraciado? Rocío Baraja, saludos, Rocío. Rufina Morat, saludos, Rufina. Brian Chavira, también saludos. Adriana Noyola, Saludos, también, Brian. saludos. López Adriana también, saludos. Ya creo que ahí voy, muy bien. Y bueno, digamos, esto que dices de lo del director, pues que al final ya si las madres le preguntan lo mismo, es como que si él quisiera encontrar este santo grial de los asesinos, ¿no? Es decir, la lógica del asesino es esta, y por lo tanto me voy a hacer famoso porque encontré lo que nadie pudo encontrar, ¿verdad? Como si hubiera lógica. Pero... Y dijo lo que nadie sacó. Ajá, exactamente, imposible de hacerlo, porque pregunta desde un discurso neurótico, quiere una pregunta neurótica, digo, una respuesta neurótica, imposible, ¿no? Le va a contestar pues desde su estructura y no le entiende, digo, son dos lógicas completamente opuestas y yo creo que no va a haber ese... Les digo que más bien. ¿Y de explicación? Y que ella lo domina en todo. Claro, pues como Totalmente, perversa, por lo domina supuesto. y él
al final ya cuando no dice, bueno, ¿qué le voy a hacer? Bueno, hasta le hicieron película, imagínate lo que dominó, que hasta película y documental hicieron, y todavía le estamos hablando, o sea, es atractiva. Lo dijo ella, que dice, pues vas a hacer película, vas a hacer libro. O sea, es cierto, o sea, aún ahí todavía hay el abuso después de su muerte. Claro. Creo que salió al año, ¿no? La película, después de ser ejecutada. Su aniversario. Sí. Y imagínate, entonces hasta en eso Sí, no sé, no fue tan atractiva para mí. la realidad. Ahora, eso que dices de los empleos, que tuvo varios empleos, ¿cómo va a poder mantener un empleo? Era demasiado impulsiva. Sí, claro. Entonces no podía soportar una ley, no la tuvo, no hubo una ley. Entonces, ¿cómo podría mantener un trabajo si no había esa ley? Ahora sabemos que esta angustia psicótica se la quita solamente actuando, delinquiendo. Entonces, en un trabajo estable no podía haber eso. De hecho, es raro que dure los 33 años. Porque una persona, a lo que ella vive, o sea, debió... Sí, un suicidio o lo hubieran asesinado, digo, para el estilo de vida que ella tenía desde los 12, 13 años que empezó de prostituirse, de niña, o sea, ya no te vayas a una persona adulta, de niña hacía eso. Entonces, digo, hay que ver, la sociedad también ahí falló totalmente, porque no había nadie que, a ver niña, pues vámonos. Que la ¿Verdad? protegía. Entonces, No, pues sí, le decían, pero le decían para otra cosa. Sí, Sí, claro. sí, estaba en eso. ¿verdad? Cualquier adulto que hubiera podido representar cualquier lazo o vínculo de ley o de amor, inmediatamente lo rompía. ¿Por qué? Pues porque ella iba para otra cosa, o sea, la querían para cualquier otra cosa. Entonces sí hubiera sido muy, muy complejo. Yo no sé qué tanto esta mujer delinquía realmente. Yo pienso que actuaba cuando una psique está tan destruida, tan falta de una estructura. Yo no sé qué tanto estaba en la realidad o la no realidad, yo no sé qué tanto. Lo que sabía es que tenía odio, tenía que tener un patrón de repetición, repitió la muerte del padre. Yo tendría que ver si hay una identificación completa para ver si más o menos lo hizo a la misma edad, pero debía haber estado más o menos parecido, porque el padre se suicida. Entonces ella también tenía una necesidad y ella estaba, a lo mejor se ve mal, pero pues estaba más, como está más psicótica, está menos en la sociedad, está más en lo dentro, pues estaba más como animal. O sea, era más como esta parte animal, por eso venía la destrucción, muy impulsiva, y ella no creo que haya visto ni siquiera a las personas que mataba. Ella estaba buscando la excusa perfecta para descargar toda esta sensación que traía. Pues es que Entonces, eso le quita mucho, porque también es importante no salirnos de la visión neurótica, porque en la visión neurótica, pues sí le decimos que pues la sociedad de ella debía haber escogido, pues sí, pero si hubiera sido neurótica, en un mundo bonito, pero no era neurótica. Exacto. Ella estaba en una posición, por eso se presta al análisis, porque tendríamos que tratar de desestructurarnos para tratar de entender cómo pensaba, y al final claro que no le iba a poder contestar, sí, claro, yo lo maté, yo sabía, no iba a poder decirlo. Para ella donde no iba a haber no había manera. O sea, realmente lo que decías es cierto, prácticamente nace ya marcada por un destino de todo lo que la rodea. O sea, lo único que pasó fue casi historia natural. Es que esa parte primitiva, esa parte se supone, por ejemplo, los bebés o los niños chiquitos no tienen un límite. Se supone que uno como padre domina las pulsiones del niño para que se vayan atemperando, que vayan tomando una forma, que se vayan domesticando. Entonces, ¿qué pasa aquí? No hubo esa domesticación. Fue un bruto, así que sobresalió como pudo, como un animalito en la selva. O sea, no había un sostenimiento por una persona adulta, por una figura materna, paterna, alguien que hubiera agarrado cariño y la hubiera más o menos, digamos, salvado. Pero en este caso no la hubo, la dejaron como un animalito en la selva, y ella simplemente a los 14 años, imagínate, ya embarazada, fuera de su casa, ¿qué era lo que hacía? Pues exhibirse para obtener un dinero. Y de ahí empezó. Me vean, ¿no? ¿Me vean? Pues también, en Sí, cierta estoy forma, aquí, sí. Digo, si ya estoy totalmente estructurada, pues al menos que me vean lo poquito que En soy. ese exhibicionismo había una mirada de parte Por de lo menos la veían. Sí, exacto. Y que por eso se permite tanto libro, tanta película, tantos derechos y demás, precisamente por eso, porque al menos a través de la pantalla, al menos a través de la lectura, es reconocida, ¿no? Sí. Además, esta parte de ya no querer humillarse, porque pues para ella ser prostituta era una humillación.
y se notó porque los mataba con ese coraje y creo que muchos no le hicieron nada, o sea, no como el primero que la maltrató, pero simplemente era ya no quiero ser la persona que yo era, la prostituta, como me tratan, como un objeto, te uso ya, ten tu dinerito y bye. Entonces ella quería obtener dinero, digamos de cierta manera fácil, ya no quería ser usada. Entonces también comentó que salvó a muchas personas, pero pues bueno, la primera persona que la atacó era un violador, entonces si ella no lo asesinaba iba a seguir haciéndolo. De hecho, esa parte a mí se me hace muy importante porque el primero cumple con su perfil de matar mismo, ¿no? ¿A quién? Al padre y al abuelo. Ah, exactamente. Los demás son, yo pienso que Personas. le quedan mal a ella en cuanto a satisfacción. ¿Por qué? Porque no cumplen con el perfil que ella necesitaba. Es por eso que yo creo que ahí, como sí era, empieza con el otro y ve que no era ese, y empieza con el otro, y empieza con el otro. Tan así es que pues ya no lo volvió a encontrar a otro violador como el primero. Es por eso que esa parte buscaba, no la encontró pues desde un momento en que es desorganizada en sus asesinatos. Sí, pero pudo matar al padre y al abuelo en uno solo. Sí. Por eso mismo es que se hacen 7 y hubieran sido más, nada más porque pues ya se pusieron las pilas, pero hubiera seguido. Y aunque no le hicieran nada, ya era como, son hombres, ¿sí? Y van a lastimarte, porque ya no solamente que te hagan, sino que simplemente son hombres, ese género. Se volvió una rutina para ella matarlos, porque desde que mató al primero fue mes con mes matando a los siguientes, o sea, fue un año entero de mes en mes en mes. Y te fijas que el primer asesinato es el que platica con mucho gusto. El primero lo dictó todo, ya los demás, sí lo maté. Por lo que significó, así como te digo, mató a un violador que representaba a su padre y a su abuelo. Entonces ahí creo que eso fue donde más énfasis se hizo y ella se sentía también en su delirio de grandeza, se sentía que había salvado a la humanidad o a muchas mujeres de un asesino como este, de un violador como este. ¿Por qué tan violador? Es también una parte como muy perversa. Yo recuerdo mucho y a veces les pongo el ejemplo de la de los vampiros. Cuando el chavo, joven, le dice a ella que él va a decir que es vampiro en la película de Crepúsculo. Sí, porque me acuerdo en inglés. Le dice, todo lo que tengo está hecho para atraer, para que sea atractivo, o sea, soy un depredador. A ver, a ella no la iban a buscar para violarla, ni siquiera para ver si se prostituía. Ella se ponía en la carretera para atraer lo que ella necesitaba. Ella necesitaba sentirse, vuelvo a lo mismo, como en una prostitución hay una violación. O sea, de entrada aparecen dos principios que chocan. Si te violas porque no hay consentimiento. Acá en una prostitución es, dame lana y hazme lo que quieras. Es literal. Entonces, hay dos argumentos que están contrapuestos totalmente. ¿Por qué? Porque su estructura estaba muy matizada, con toda la perversión de decir, vengan a mí, no es que me fallaron, es que yo los quería patronármelos. En toda esta parte donde se identifica parte con el padre, que se asesina, al disparar, recuerdan que la bala es una penetración, o sea, está regresando lo que le hicieron, pero de una manera muy primitiva. Yo no creo que se haya sentado y haya dicho, pues es que nadie me quiere, todos me odian, mejor lo como un gusanito. No era por ahí. Ella no tenía toda esta estructuración y sí, ha de haber resentido las cosas, pero no que lo haya hecho así de a ver si que me va a pagar como la de Julia Roberts, Mujer Bonita, no, Mujer Bonita me voy a encontrar un millonario y me va a sacar de prostituirme. Ella no tenía esa intención, ella tenía una necesidad primitiva de descargar toda su violencia. Pero eso que dices que se ponía en la carretera, vuelvo a lo mismo, o sea, no tenía como elección, porque así como digo, muchas mujeres trabajan en lo mismo y trabajan en grupo, pero ella no tenía eso, o sea, no hubo una familia
Entonces, ¿cómo sería como representar una familia? Entonces no podía con esa parte. Era más bien solitaria. En una carretera podemos decir que estaba solitaria. Perversa y psicótica. Loca y deseosa. Pues sí, pero no creo que tuviera la capacidad de decir, esto me va a hacer bien, esto me va a hacer mal. No, en Se ningún momento, exponía en ningún momento. totalmente, pero no tenía ese razonamiento. Bueno, Pues nos vamos a una pausa musical para airear del ambiente de Aileen. A descansar un ratito. Y por favor, invítanos al... Bueno, están cordialmente invitados a la especialidad en criminología psicoanalítica que va a comenzar el 15 de junio, ya casi. El Facebook es Instituto de Criminología Psicoanalítica. El teléfono es 1730-8217, celular es 33-1315-0153. Y también pueden entrar a la página de Facebook de Asociación Mexicana de Salud Psíquica para que vean las propuestas académicas. Que hay en modalidad. Sí, hay modalidad en línea y también presencial. Así es. Que se apunten pronto también. ya. Sí, Porque corran. hay pocos lugares. Pocos lugares. Sí, gracias, así como de las pizzas. Está muy bonito. Hay que poner un cartoncillo. Elena Canales, saludos, Elena. Y bueno, pues continuando con el tema, ¿qué es eso? Esa serpiente Una que... notificación. Esto está bien. Muy bien, que parece así maraca. Ok, bueno, continuando con el tema, bueno, y la parte, bueno, ¿por qué razón les produce el placer el matar gente, ¿no? Digamos, que es lo que hemos tratado y visto. Bueno, pues porque, como ya lo acaban, como lo dijeron bien, es una descarga, pero es una descarga de la angustia psicótica. Como digamos, el psicótico, cómo descansa de esa angustia psicótica, pues enloqueciendo con las alucinaciones y los delirios. El psicópata, que también tiene esta angustia psicótica, pero no alucina ni delira, lo va a descansar de ella matando gente, haciéndole daño al otro, al vínculo social. Entonces, esta parte, porque acuérdense que placer no solamente es sentir algo agradable, sino también es bajar la tensión. Entonces, toda baja de tensión es placer y por lo tanto, estas personas después de asesinar lo que hacen es estar tranquilos. Así como nosotros podemos tranquilizarnos oyendo una música o una película, ya estamos a gusto, haciendo ejercicio, muy bien, sublimando pues a fin de cuentas. Pero estas personas son incapaces de sublimar y por esa razón es que es la única manera que tienen hoy está por ese psiquismo muy limitado, muy primitivo, que solamente matando o haciendo daño es como descansan, ¿no? Y más si estamos hablando de una vida llena de Decepción. de violencia, pues ¿cómo se va a quitar eso? Pues así, y no hay más, y ellos no tienen otra. Sí, por esta falta de simbolización es de la manera que se quitan. Por ejemplo, el neurótico sería pensándolo. El tan solo pensar en hacerle daño a otro ya descargaría. Pero en el caso del psicópata no hay esta simbolización, entonces por lo tanto para quitarse ese dolor, la tristeza, cualquier cosa que les esté afectando es la acción, ya sea delinquiendo o bien hasta quitando la vida. Y como lo comentaban, que ella utilizara una pistola para matar, pues era algo más relacionado con los hombres. Además de que podemos ver que entonces quería quitarse la angustia de manera rápida. Ella no agarraba un cuchillo y mataba a la persona lentamente o la apuñalaba, sino que era pum, rápido y se murió. A lo mejor les daba 1 o 2 disparos y con eso tenían. Bueno, era el coraje, pero de cierta manera quería terminar rápido con la persona. El dispararle a una persona, pues termina rápido con su vida. Entonces, era esta angustia que tenía, rápido, sácala y ya, se acabó de nuevo. Otra vez, como les dije, cada mes estaba matando a un hombre. Entonces, cada mes se quitaba la angustia por un momento, que era lo que él tenía. Y creo que también este tipo de estructura psicótica desorganizada presenta como un reto para quien analiza todo esto, en el sentido de empiezas a ver un patrón de asesinatos seriales, pero como es desorganizada, es una estructura desorganizada psicótica, porque no era que me dijera voy a agarrar a los pelones, bueno, no, era casi lo que fuera saliendo, muy pulsional. Ahora sí como que siento ganas de descargar, claro, no lo pensaba así, pero era incómodo, tenía que ir a matar, y era como menstruación, cada mes tenía que hacerlo, ¿no? Parece muy ligado, parece que no, Sí. pero los hormonas tienen toda esa parte donde llega y hace una influencia. Entonces sí, también cuando se analizan o desde la parte de pensar de ahora cómo va a actuar, sabemos que Jess Messi debe andar cerca, está loca para matar, o este psicópata para matar,
en alguien tan desorganizado, difícil de saber en dónde va a ser, cómo lo va a hacer, aunque sigue un patrón, pero pues no era la única, digo, sí era la callejera solita, pero solita ella. No significa que en las carteras no haya prostitución, claro que hay todo un submundo de todo esto, y para saber en dónde iba a actuar era difícil. Creo que cuando alguien en criminología se tenía que meter a actuar, a pensar, ¿ahora en dónde? Difícil, ¿no? Muy difícil por toda esa desestructuración que presenta. Y bueno, en la película, después de la persona que mata, que era el violador, está con otro hombre, pero a él no le hace nada, es lo que nos presentan. Entonces probablemente esta desorganización era porque nunca sabía que no iba a hablar mal. Probablemente era, pues él es que se portó mejor, pues no lo mato, lo dejo. Entonces también esta parte era lo que la hacía que fuera desorganizada. El hecho de no saber si iba a ser violento, me iba a hablar mal, y eso le recordaba como la trataba toda la gente. Entonces si el hombre le trataba mal, pues ahí tienes. Si no, pues bueno, te dejo. Si se porta bien, un balazo. Si se porta mal, hasta 9 para que se le quite. Sí, acuérdense también que esta estructura es estar como siempre alerta. Está siempre como con esa paranoia de que les quieren hacer daño. Entonces, antes de que me vaya a matar a mí, prefiero matar yo. Entonces ya están así como muy en un estado muy alerta, siempre como a la defensiva. De hecho, lo que platicas con la última persona que está antes de que la agarre la policía, hay una entrevista que le hace también el que hace el director. Fíjate cómo es él, obsérvalo. No es un hombre machista al 100 que tú digas es golpeador, sí tiene tintes perversos, pero es más como mujer, tiene tintes más como de femeninos. Sí, es por eso, porque él llega a preguntar, ¿por qué crees que a ti no te mató? No sé, porque nunca la traté mal, yo creo. Pues buena respuesta, ¿no? Se la ganó porque pues al final de cuentas no lo mató. Pero yo creo que va más por ese lado. Esta persona, al no ver que era una persona pues no del perfil que ella buscaba, agresivo, violento, por eso es que no lo mata. Que tiene que ver, o todo se relaciona, como bien dices, Ana, con esta parte del mes a mes, con la menstruación. Hay que recordar que precisamente este odio es por la condición pasiva de mujer. Los hombres me hicieron, yo fui la víctima por ser mujer. Entonces cuando adopta el rol masculino también es recordar, ¿no? Identificarse con el agresor también de esta misma manera, y posiblemente también sea por eso con esta última persona que no le hizo nada, pues es que no se comportó o no intentó doblegarla, que al final de cuentas ese es el problema, ¿no? Quien abusaba o quien intentaba dominarla era a quien mataba, ¿no? Cualquier intento de ley. Exactamente, entonces si eres alguien que no me impone la ley, me permite ser la ley, así es, pues adelante, no hay ningún problema, exactamente. También pudimos ver su fase homosexual, que no era más que el odio, su identificación. Exactamente, el odio hacia los hombres, todos los hombres, el que fuera, no que fuera malo solamente, sino el que fuera ya representaba para ella una amenaza. Entonces pues decide buscar a una mujer para no tener que estar con un hombre, y no sabíamos si de verdad era lesbiana o solamente era la opción que le quedaba. Y también en la película nos presenta que sí podía ganar dinero, pero aún así lo tenía y lo gastaba, lo tenía y lo gastaba. Exactamente, bueno, además de darlo, lo gastaba como si de verdad tuviera mucho y nunca ahorró como para tener una mejor vida. Probablemente no sabía que era una mejor vida, o no se la merecía según ella. Límites. Exactamente, no sabía cómo la iba a vivir. Entonces dinero que le llegaba, dinero que se gastaba, y se iba todo, y se quedaba en la calle en lugar de guardar el dinero que le iba a llegar. Uy, yo conozco muchas así. en lo del dinero. 3 minutos, qué caray. Bueno, Susana Paula, saludos calurosos. Sí, claro, porque hace mucho calor ahorita. Ya se supone que ya la siguiente semana ya baja a 32 grados, de 37 a 32 grados. Por lo menos los 2 horas. Por lo menos. Ya Ya no va a ser, bueno, ya vamos a estar pegados de los 30. Bueno, una mención especial. Mañana sábado vamos a tener un programa especial, nocturno, que va a iniciar el Café Psicoanalítico a las 8 de la noche por este mismo medio. El tema va a ser los pacientes border desde la teoría de Otto Kempfer. Así que los esperamos mañana
a las 8 de la noche, ahí más rato sale la publicidad, para que si no tienen nada que hacer mañana en la noche, saben, aquí nos vemos con sus dudas y preguntas. Pues si tienen que dejen de hacer por Eso, o no vayan al cine, no vayan a misa, hasta que se acabe, punto, se acabó. Así que bueno, pues nos despedimos porque ya es hora. Ya. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, excelente fin de semana. Muchas gracias por escucharnos, que tengan muy buen fin de semana. Invitados. Bueno, siguen invitados para la especialidad. Gracias por acompañarnos, bonito fin de semana. Muy bien, dice aquí José, ¿cuándo nos Edgar Allan Poe? Pues estaría bien ahorita, ahí vemos uno, claro que sí, con todo gusto. Quedamos para- Ahí nos vemos. Ahí dice que faltan como 3. Aquí tengo medio segundo para... ¿Ya cuánto falta? Ya medio segundo. Jesús de verdad. Una bonita canción. Gracias. Gracias. Tengan una muy buena semana. Hasta luego, Elena Fernández. Elena, saludos.